Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Creo que todo esto son recuerdos del pasado. Llegué a casa tarde, después de las 9 de la noche, y encontré que mi querida esposa no estaba en casa. No dejó ningún mensaje y no había nada para que yo comiera. Esto no era la primera vez que lo había hecho. Me di cuenta de que no sería la última. ¿Estaba enfadado? Bueno, no más. Había sabido durante mucho tiempo que algo estaba sucediendo. O, probablemente estuve enfadado o debería haber estado enfadado al menos al principio, pero ¿qué dice ese viejo dicho? ¿Aprendemos a adaptarnos o aprendemos sobre la marcha? Eso es lo que me pasó. Me llamo Chess Royster, tengo 26 años, mido 185 centímetros de altura y peso alrededor de 90 kilogramos. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar como carpintero, sí, solo clavando clavos, pero me las arreglé, hice algunos amigos, establecí algunas conexiones y seguí adelante. Hace aproximadamente 1 año y medio, me independicé. Tenía muy poco dinero, pero aún así comencé a vivir solo. Hay muchas personas, bueno, no muy muchas, pero suficientes, que compran propiedades y buscan a alguien que les construya algo. No soy Frank Lloyd Wright, pero puedo construir un lobby separado, una casa de 2 pisos o una granja tan bien como cualquier otra persona. Estoy haciendo bien, realmente bien, y tengo amigos y subcontratistas que también están tratando de hacerse un lugar en el mundo. Funciona para mí. ¿Por qué llego tarde todas las noches? Ahora es junio y el clima es bueno, y si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Ahora, sobre mi esposa. Una morena alegre con ojos marrones, una belleza bien formada que pensaba que me conocía y mi horario. Desafortunadamente, pensaba que sabía mucho más. Esto es lo que sucedió. Mi esposa, Susan, es 2 años menor que yo. Nos conocimos y empezamos a salir en la escuela secundaria. Me enamoré y pensé que ella también se enamoró de mí. ¿Quién sabe? Tal vez lo hizo. Se graduó de la escuela secundaria y nos casamos. Susan proviene de una familia problemática. Ella y su hermano menor fueron criados por una madre soltera que trabajaba 2 trabajos a tiempo parcial para mantenerlos. Después de graduarse, Susan tenía muy pocas oportunidades. Nos casamos y durante el primer año, seguí clavando clavos mientras Susan trabajaba, como podrías haber adivinado, en el centro comercial. Estábamos bien, no teníamos hijos todavía y no planeábamos tener ninguno hasta que ahorráramos un poco para una casa. Luego, Susan se le ocurrieron algunas ideas. Dijo que quería mejorar y asistir a la universidad. Yo la apoyé completamente y la inscribimos en una universidad local cerca de nuestra casa. A Susan le gustó, decidió que quería continuar su educación y estudiar durante 4 años. No siendo muy buena en matemáticas, pero una ávida lectora, eligió algo en psicología. Dijo que con un título en psicología podría conseguir un trabajo en el gobierno local o en una escuela, ayudando a la gente, preferiblemente a los niños. La apoyé, pagué su matrícula, libros y otros suministros necesarios para la universidad. Susan realmente se esforzó, redujo sus horas en el centro comercial y eventualmente renunció para aprovechar al máximo su tiempo para clases y estudios. Funcionó, típicamente la universidad dura 4 años, pero Susan terminó en 3 y con un título de A2. Todo parecía bien, en realidad. Genial, al menos eso parecía a mí. En algún punto, sin embargo, Susan empezó a tener otras ideas. ¿Alguien se sorprende? Desde que todo esto salió a la luz, recuerdo haber leído sobre ello. Lo leí en línea y en varios libros. Me las arreglé para obtener algunos materiales extra de la biblioteca pública y la librería local. Claro, puede que no haya terminado la universidad, pero eso no me hace un tonto. En el último año de estudios de Susan, empecé a captar señales subconscientes. Las cosas habituales que cualquier persona que haya estado en esa situación sabe a qué me refiero. Rodar los ojos, decir lo obvio, dar respuestas evasivas a preguntas legítimas, comentarios despectivos, condescendencia y lo que llamaría comportamiento hipócrita. ¿A quién estaba tratando de engañar Susan?
Gradualmente, llegó a creer que gracias a unos pocos cursos universitarios y trabajos de investigación, se había vuelto más inteligente y había superado a la persona que una vez amó, pero que todavía la mantenía. La observé al principio, ignoré todo, pero a medida que empeoraba, me enfadé. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que mi enfado era inútil. Solo estaba absorbiéndolo. Luego, mi enfado se convirtió en tristeza. Claro, la amaba, pero era joven. Si hubiera empezado a tener fiebre de apartamento y quería irse, habría estado triste, pero habría lidiado con ello. Eso es todo lo que ha sucedido hasta ahora. Solo he estado divagando. Intentaré contarles lo mejor que pueda cómo todo finalmente empezó a desmoronarse. Fue hace poco, tal vez un año atrás, un martes por la noche. Llegué a casa tarde y Susan me estaba esperando. Estaba sentada en la mesa de la cocina en nuestra primera casa alquilada, donde había estado renovando los pisos como parte de un proyecto de construcción conjunto. Pasé por la puerta y la vi. Empezó: Chase, sé que estás cansado, pero necesitamos hablar. Sabía que esto iba a suceder. Incluso sabía quién era mi archienemigo. Saqué una silla. Nuestro mobiliario era todo de segunda mano. ¿Qué pasa, cielo?, pregunté. Chase, sé que estamos casados y sé que he hecho promesas, pero estoy infeliz. Quiero empezar a salir con otras personas, con otros hombres. Eso fue audaz. Esperaba que pidiera el divorcio, pero solo estaba rodeando el tema, diciendo que quería salir. ¿Creía que era un tonto, algún tipo de pusilánime? Me senté allí durante un rato, estaba cansado, realmente exhausto, y estaba a punto de hacer algo similar a lo que ella tenía en mente. Si hacíamos eso, ella lloraría y yo solo me enfadaría más. No tenía sentido. Necesitaba responder, pero primero tenía que calmarme. Durante unos 5 minutos, solo me senté allí, tamborileando con los dedos en la mesa y mirándola. Esto tuvo dos efectos: me ayudó a mantener la compostura y la asustó. Esperé y, efectivamente, ella se derrumbó y dijo: oh, no quiero decir sexo o nada por el estilo. Solo quiero ver, he conocido a personas que comparten mis intereses. Algunos de ellos se reúnen y tienen discusiones grupales, actividades intelectuales. ¡Qué tontería! No había discusiones grupales ni grupos de personas. Era una persona, el instructor de psicología, no un profesor, un instructor de una universidad local. Lo conocía, lo había conocido 1 o 2 veces. Un tipo agradable, se llamaba Ryan Fletcher. Se consideraba un conquistador y supongo que lo era. Era de mi estatura, pero atlético, corría, pertenecía a un club deportivo y llevaba ropa confeccionada a medida. Conducía un deportivo, si se puede llamar así, al último modelo de Mustang. Bebía vino y cócteles, y yo no. No había bebido desde la escuela secundaria, ni siquiera cerveza. Vamos, Susan no era mi primera novia, había habido otras a las que pensaba que amaba, especialmente una. Pero pensaba que Susan y yo teníamos algo especial. Pensaba que estábamos avanzando hacia tener una gran casa y nuestros propios hijos. Habría estado feliz con una niña que se pareciera a Susan y tal vez un par de niños que se parecieran a mí. Pensaba que eso era lo que todo el mundo quería. Pensaba que eso era lo que Susan quería. Supongo que, creciendo impaciente y tal vez un poco cautelosa, me miró con más intensidad. No quiero dejar de amarte, Chase. Te amo de verdad. Estoy seria. Todavía te amo. Solo quiero pasar más tiempo al aire libre, hacer otras cosas, diversificarme, ser más cosmopolita. Escuché. Maldita sea esa palabra, cosmopolita, era un fletcherismo que había oído usar. Finalmente, respondí: ¿quieres un divorcio? ¿Es eso? Lo puse sobre la mesa. Pensaba que ella o bien se lanzaría sobre ello o lo dejaría allí y lo olfatearía. Ella decidió dejarlo allí. Se recostó en su silla. Sí, te pillé allí. Te vi enfadarte. Se puso pálida y luego se sonrojó. No, no quiero un divorcio. Solo, no maldigas, mi mamá y mi papá me criaron bien. Respondí,
Solo quieres tener sexo con Ryan Fletcher, ¿verdad? Esta vez se sonrojó hasta la raíz del cabello. No, no soy infiel a ti. Me quedaré fiel. Solo quiero estar rodeada de personas más, conocer a gente nueva. Dudó. Se dio cuenta de que sabía más de lo que pensaba. ¿Por qué mencionaste al señor Fletcher?, pregunté. ¿Señor Fletcher? Vaya apuesto a que es Ryan o Ryan, cariño, cuando están solos. Me estiré y bostecé. Escucha, estoy cansado. Me voy a la cama. Tú decides lo que realmente quieres y me lo dices mañana por la noche. Agregué, ¿por qué no llamas a tu amante, Ryan, si necesitas consejo? Y continué, y no hay sexo esta noche. Probablemente estás llena. De cualquier manera, me levanté y subí las escaleras para ir a la cama. Asumí que ella me siguió más tarde. No recuerdo haberme dormido de inmediato. Bueno, no exactamente de inmediato. Pensé un poco en las cosas. A la mañana siguiente, me levanté a mi hora habitual y ella ya estaba en la cocina. Había hecho café. Rara vez desayunaba. La mayoría de las veces, paraba en Dunkin' Donuts, compraba un pastel y me llevaba una taza de algo más. Susan nunca había interrumpido mi rutina antes, así que no esperaba nada diferente esa mañana. Ella siempre me hacía el almuerzo, lo cual era agradable, pero nada más. Esa mañana, estaba tanto en lo correcto como en lo incorrecto. Bajé las escaleras y ella estaba despierta, esperándome. Dijo, escucha, cariño, me equivoqué con lo que dije anoche. Quiero retractarme. Hagamos como si no hubiera dicho nada. Estoy feliz contigo. Nada más importa. Se acercó. Creo que esperaba un beso o un abrazo, lo cual era poco probable. Le di lo que esperaba que fuera una sonrisa casual. No importa. ¿Estarás en casa esta noche? Se puso muy seria, fingiendo ser sincera, por supuesto. Claro que sí, estaré en casa. Mientras salía por la puerta trasera, reiteré lo que había dicho la noche anterior, está bien, bien. Habla con Ryan y dime lo que has decidido esta noche. Y me dirigí hacia mi camión. Mientras me iba, escuché que ella decía detrás de la puerta, Chase, no estoy viendo a nadie y ciertamente no a Ryan. Simplemente me di la vuelta y saludé con la mano mientras me subía a mi camión. ¿A quién estaba tratando de engañar? En el camino al trabajo, empecé a pensar. En retrospectiva, me di cuenta de que no es una buena idea hacer eso antes de ir a trabajar, ya que gran parte del trabajo depende de la precisión y la seguridad. Los pensamientos profundos pueden interferir. Sin embargo, era un viaje de 40 minutos y pensé que podía pensar un poco y luego, una vez que llegara al trabajo, ordenar todo. No soy ingeniero, pero puedo pensar de manera analítica. Reduje mis pensamientos a 4 o 5 temas. Primero, tenía mi orgullo. Siempre pensé que era suficiente para Susan, junto con eso, creía en su madurez y autoconciencia. Si no era suficiente, y no estoy hablando de sexo, maldita sea, solo tengo 26 años y no hay problemas allí, entonces era algo más. Demonios, Susan podría usar un poco de ayuda en ese departamento también, pero esa es otra historia. Por supuesto, tenía que ser ese tipo misterioso de la universidad. Tipos como Fletcher eran sofisticados y yo solo era un simple carpintero. Me recordó la vieja película de Matt Damon, Good Will Hunting. Había una escena en la que Matt Torrey a un tipo de la universidad en un bar, pero en esa película, el tipo vio a través de la pretensión. En mi caso, Susan era demasiado inmadura y estaba demasiado enamorada para ver la diferencia entre el brillo que era Fletcher y lo que era real en mí. Probablemente me enfadó que no pudiera verlo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Peor aún, si no podía verlo ahora, nunca lo haría. Eso dolía. Amaba a Susan, pero entendía que no importaba cómo salieran las cosas, si no era ahora, algún día la dejaría por alguien más. En segundo lugar, dijo, y obviamente, lo que estaba haciendo emocionalmente, si no físicamente, me hizo sentir increíblemente triste. Era desagradable admitirlo,
pero anoche, acostado en la cama solo, y esta mañana, era como ver a alguien desvanecerse lentamente, disolviéndose en la distancia. Se volvían más y más pequeños hasta que ya no eran visibles. Creo que es similar a la muerte. Ella se estaba alejando. Lo que Susan y yo teníamos estaba muriendo. Lo vi y me hizo sentir terrible. En tercer lugar, creo que había un poco de ansiedad sobre lo que otros podrían pensar. Consideré este pensamiento sobre quién podría importar y lo descarté rápidamente. Me gustaba la madre y el hermano menor de Susan, pero eso sería su pérdida, no la mía. Mis padres y hermanos estarían preocupados, pero una vez que supieran lo que estaba sucediendo, se calmarían. Eso dejaba a mis colegas y amigos. ¿A quién le importa si se trataba de un divorcio y probablemente lo sería? No tomarían partido y, incluso si lo hicieran, no importaría. Luego estaba el aspecto financiero. Teníamos un poco de dinero y no teníamos hijos, pero en caso de un divorcio, mi nuevo negocio podría requerir que pagara una pensión alimenticia de alguna forma, al menos hasta que Susan se recuperara. No me gustaba cómo sonaba eso, pero pensé que había formas de evitarlo si encontraba al abogado adecuado. Y finalmente, ¿qué hay sobre mi bienestar personal? Quiero decir, ciertamente estaría destrozado. Demonios, ya estaba destrozado y estaría solo también, al menos por un tiempo. Aunque, una vez más, tal vez no. Me casé con Susan porque la amaba, pero había tenido otras novias. Había una, Ginger Lester. Le propuse a Susan, pero Ginger era mi segunda opción. Incluso mejor, durante mi matrimonio, Ginger se había casado y divorciado. No solo pensé que lo sabía porque lo hice. Saltó a la cama con otro tipo sin vacilar. Me pregunté si alguna vez pensó en mí cuando estaba en la cama con su esposo. Apuesto a que sí. Sé que pensé en ella. Ginger era una enfermera en el hospital local, tenía un trabajo y tenía sentimientos cálidos hacia mí. Sabía que no estaba viendo a nadie y estaba disponible. Tenía una buena alternativa y tal vez una mejor opción. A veces es así. Así que fui a trabajar, tuve un día exitoso y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, Susan estaba allí. Había preparado una cena agradable y comimos. Después de la cena, saqué el tema. Susan, ¿qué has decidido? Me tomó la mano. Te amo, Chase. Lo siento por lo que dije. Fue estúpido. Probablemente no pensé. Luego dije, estas discusiones en grupo y reuniones con otros hombres no están abiertas a discusión. Oh, Chase, comenzó, nunca quise decir nada como salir con alguien. Quise decir interactuar con otros hombres en discusiones en grupo. No creí ni una palabra de lo que decía. Ella y Fletcher estaban tramando algo, pero no quería causar problemas. Solo seguirían adelante de todos modos. Dije, escucha, Susan. Tienes un título en psicología. Pronto encontrarás un trabajo y lo usarás para ayudar a la gente. No quiero estar en tu camino. Si las discusiones en grupo o lo que sea que se llamen, seminarios en grupo, te ayudarán a estar mejor preparada y posiblemente encontrar un trabajo, entonces deberías hacerlo. ¿Crees que sí?, preguntó. Le di lo que esperaba que fuera una sonrisa de aprobación pero pensativa. Si crees que es una buena idea, dije. Ella cerró la distancia entre nosotros y se subió a mi regazo. No creo que necesite hacer nada como eso, pero gracias por darme tu bendición. Me besó profundamente. Honestamente, pensé que acababa de darle carta blanca. Ahora podía ir y saltar a la cama con Fletcher siempre y cuando yo no lo supiera. Gruñí, escucha, cariño. Estoy muy cansado y un camión de suministros llegará temprano en la mañana. ¿Te importaría si posponemos todo por una noche más? Susan me rodeó el cuello con sus brazos. Me besó suavemente los labios. No, cariño. Podemos esperar. Y entonces me di cuenta de que desde ese momento en adelante, solo necesitaba encontrar una forma de atraparla. Me levanté, la besé de nuevo y susurré, está bien, cariño. Te amo también. Con eso, me fui a la cama.
Los siguientes días, durante el fin de semana, la vida siguió adelante de la misma manera. Llegué a casa después del atardecer, fui directo a la cama, me desperté al amanecer y trabajé incansablemente. Todo este tiempo, estos asuntos me molestaban. Susan todavía no había encontrado un trabajo. Estaba seguro de que ella y Fletcher estaban haciendo el amor mientras yo estaba en el trabajo, y era igualmente inquietante pensar que lo que una vez creí que teníamos se había ido. Pensé que tarde o temprano tendría que tomar el control y hacer algo. Eventualmente, decidí tomar una decisión. Tomé una decisión difícil y firme. Estaba seguro de que se estaban reuniendo en algún lugar. Solo no sabía exactamente dónde. Si estaban usando mi casa, decidí que rompería la cabeza de Fletcher. Si estaban usando su apartamento, un motel o alguna oficina en la universidad, no estaría tan preocupado. En el mismo sentido, me di cuenta de que no se trataba de Fletcher, sino de Susan. Por supuesto, era Fletcher, pero si no era él, tarde o temprano sería alguien más. Fletcher era un tipo despreciable, un estudiante de fraternidad que fácilmente consiguió un trabajo en una pequeña universidad de ninguna parte, pero no era el problema. Necesitaba averiguar algunas cosas primero. Llamé a un abogado y organicé una reunión y un plan de acción. Luego, busqué la dirección de Fletcher en el directorio local. También revisé sus credenciales, un título de maestría en psicología. Al final, no era tan impresionante, ¿verdad? El coche de Susan, su pequeño Nissan, tenía GPS. Decidí usarlo para rastrear sus movimientos. Podría mantener un ojo en ella sin interrumpir mi trabajo. Susan también tenía un teléfono móvil. Podría conectarme a él y leer todos sus mensajes. Todo lo que necesitaba hacer a continuación era recopilar algunos datos y esperar el momento adecuado. Cuando contraté al abogado, me explicó que si podíamos persuadir a Susan para que firmara los papeles del divorcio, probablemente tendría que pagarle algo, pero podría mantenerla fuera de mi negocio. De lo contrario, dijo que podría simplemente declararme en quiebra y empezar de nuevo después del divorcio. Sé que es una simplificación, pero sonaba bien para mí. Demonios, escuché sobre un tipo que empezó de nuevo 4 veces. Podría hacerlo una vez y la única persona que despediría sería yo mismo. Bueno, no del todo. Unos pocos tipos podrían resultar heridos también. Rastrear las acciones de Susan fue más fácil de lo que pensé. Salía de la casa todos los días alrededor de las 11 de la mañana y se dirigía al colegio local o directamente a 1337 Maple Crest. El área de Maple Crest era el apartamento de Ryan Fletcher. Vivía en el tercer piso de un edificio de apartamentos que formaba parte de un complejo construido en la década de 1970. Estos lugares solían ser agradables, pero habían cambiado significativamente desde entonces. Me pregunté si Susan entendía qué y quién se estaba involucrando. Dado sus calificaciones y lo que aprendí sobre los salarios universitarios, este Fletcher probablemente estaba en el nivel más bajo. Probablemente ganaba alrededor de la mitad de lo que yo ganaba. Peor para Susan si no tenía cuidado. Por supuesto, era un pensamiento tonto por ese entonces. Ya estaba en ascenso, mientras que el señor Ryan Fletcher probablemente estaba cerca de su punto máximo. Miré alrededor y la elección de carrera de Susan no era tan mala como era inútil. Los psicólogos con el nivel de formación de Susan eran a 10 centavos la docena y Fletcher estaba solo un paso por encima de ella. En ciertos aspectos, esto me hizo sentir aún peor. Susan no era estúpida, tenía que entender que las perspectivas de Fletcher no eran tan brillantes. ¿Estaba realmente enamorada de este tipo? Y si lo estaba tan profundamente enamorada que estaba dispuesta a renunciar a la vida cómoda que yo podía proporcionarle por una vida que, en el mejor de los casos, sería de noble pobreza. ¿Era yo realmente tan malo? No, no pensaba que sí. Creo que Susan estaba enamorada de un concepto, una idea. En lugar de pasar inviernos en las Bahamas, que por supuesto era una exageración, o disfrutar de viajes a grandes ciudades para ir de compras, teatro y conciertos, o simplemente disfrutar de gastar todo el dinero que yo ganaría, ella preferiría beber café o vasos de vino barato, sentarse y hablar sobre lo talentosos y listos que todos eran. Bueno,
la elección era suya. Para mi vigilancia electrónica, obtuve una cosa útil. No parecía que estaban utilizando nuestra casa como un nido de amor, pero había una cosa desagradable, realmente desagradable, que me causó mucho dolor. Sus mensajes de texto. No soy y nunca he sido lo que llamaría un tipo sensible o de piel delgada. Crecer con 2 hermanos mayores me quitó eso. Pero sus mensajes eran dolorosos. Me dolían. Leí que las palabras dichas por un amante infiel rara vez son verdad. Eso puede ser cierto o no, pero no importaba. Las palabras que ella le decía a Fletcher eran dolorosas. Me causaban mucho dolor. Eran como un cuchillo en mi corazón, una herida profunda por la que lo que quedaba de mi amor simplemente se desvaneció. Así que esto nos lleva de vuelta a la noche en que todo comenzó. Era hora de disparar. Como dije, había discutido todo con mi abogado. No estaba tratando de lastimar a nadie. Si Susan necesitaba un tipo con una chaqueta de cuero, podía tenerlo. Me movería. Estaría bien. Así que antes de irme a la cama, dejé una nota en la mesa. Quería terminar con esto en la mañana, antes de ir a trabajar. Pero no fue así en absoluto. Estaba a punto de dormirme cuando escuché el sonido de un coche y luego vi las luces cuando Susan entró en la entrada. Miré por la ventana. Era Susan y no estaba sola. Me puse unos shorts sobre mis calzoncillos y bajé las escaleras justo a tiempo para ver a Susan y Ryan Fletcher entrar por la puerta principal. Oh, wow, pensé. ¿Qué es esto? Susan me vio y me encogí ligeramente. También noté que Fletcher le estaba apretando la mano, ya sea como una suave reprimenda o como un signo de apoyo. Asumí que Susan miró hacia arriba y me dijo, Chase, me alegra que todavía estés despierto. Asentí. Veo que has traído a un invitado. Por ese entonces, Susan ya estaba sosteniendo la mano del tipo. Sí, Ryan y yo queremos hablar contigo. Oh, Dios mío, pensé. Los pollos han vuelto al gallinero. Me sonreí. ¿Ganamos la lotería o algo? Susan intentó poner su cara más sincera y bien ensayada. Chase, por favor, baja las escaleras. Necesitamos hablar. Sin decir una palabra, bajé las escaleras lentamente. Fuera lo que fuera esto, sabía que no iba a hacerlo más fácil de lo necesario. Llegué al punto, ¿qué pasa? Susan respondió, ¿podemos ir a la cocina? Dije, claro, ¿por qué no? Mientras caminábamos, miré discretamente a Ryan Fletcher de arriba a abajo. Tenía la mirada de alguien que esperaba problemas. Me reí mentalmente, era truly ignorante. Entramos en la cocina y nos sentamos todos en la mesa. Era su espectáculo, así que esperé. Después de unos minutos, Susan comenzó, Chase, estoy dejándote. Bueno, pensé, ¿cómo se puede dejar a alguien un poco? Me esforcé por mantener mi cara lo más impasible posible. Juzgando por sus expresiones, creo que lo logré. Respondí, ¿cómo quieres que suceda esto? Fletcher abrió la boca, Susan y yo hemos estado pensando. Lo interrumpí, esto es entre Susan y yo por ahora. Cuando terminemos, ustedes dos pueden empacar cosas. Incluso los ayudaré. Miré a Susan, así que, ¿cómo lo hacemos? Se veía sorprendida y herida cuando dijo, no tenías que decir eso a Ryan, él. Solo está aquí para ayudar. Podría haber dicho mucho en ese momento, pero recordé la película El Padrino, nunca dejes que nadie sepa lo que estás pensando. Tan calmada y uniformemente como fue posible, dije, dijiste que me estabas dejando. Entiendo. Él está aquí para ayudar. Lo entiendo también. Puede ayudarte a empacar tus cosas cuando terminemos. Así que, nuevamente, mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Susan estaba al borde de derrumbarse y recordé mis conversaciones con el abogado. Él dijo que cuando la bala golpea el hueso, Susan podría derrumbarse y podría tener que empujarla. El orgullo funciona en ambos sentidos, había dicho. Susan dijo, no quiero realmente un divorcio. Me gustaría poder. La detuve, era hora de golpear. Estoy de acuerdo, dije.
Ella se sorprendió. ¿A qué te refieres? Respondí, quiero un divorcio. Ya he hablado con un abogado. Él ha preparado todos los papeles. Venderemos la casa. No tenemos equidad, así que probablemente perderemos dinero, pero estoy dispuesto a cubrir cualquier pérdida. En cuanto a las cosas, la mayoría son usadas o viejas. Tengo algunas cosas y tú también. Podemos elegir las pocas cosas que necesitamos y vender o donar el resto. En cuanto al dinero, si estás de acuerdo en simplemente dejarme ir, dividiré lo que hemos ahorrado 60 a 40 y tú obtendrás 60. Susan estaba atónita y sin palabras. Luego, Fletcher se metió. Susan te ama, no quiere un divorcio, solo quiere poder verme y tal vez hacer algunos viajes. Lo ignoré, pero respondí a su comentario a través de Susan. Dije, quiero un divorcio y luego mentí, encontré a alguien más. Quiero seguir adelante. Ella se veía absolutamente sorprendida. ¿Encontraste a alguien más? Me mantuve en mi historia. Cuando descubrí sobre ti, me di cuenta de que todo había terminado entre nosotros y seguí adelante. Ahora, Susan, ¿me dejarás ir, por favor? Todo esto es por culpa de Ginger Mallester, ¿no es así? Susan replicó, estaba en mi poder, como dice el dicho, el orgullo va antes de la caída. Susan se enfadó, la había cortado de raíz. Le di un golpe duro. Sí, estaba de nuevo a la defensiva. Mi respuesta fue, prefiero no decirlo, con un tono como el de una cobra. Susan siseó. Está bien, Chase, lo tienes. Haz que tu abogado envíe los papeles y los firmaré. Te libero. Me levanté. Llamaré a mi abogado mañana por la mañana. Me aseguraré de que los recibas mañana. Supongo que estarás en casa de Ryan. Susan, cuadrando los hombros, con los ojos brillando y erizados, respondió, sí, estaré en casa de Ryan. Dije casualmente, está bien, entonces. Miré a Fletcher, ¿vamos a empezar a empacar? Se veía como si hubiera sido golpeado por un rayo. En ese momento, me di cuenta de que Susan había cometido un error. Dijo, bueno, dije, genial, empecemos. Miré a Susan, recoge tus cosas de aseo personal, Ryan y yo nos encargaremos del resto de tus cosas. Después de eso, todo fue bastante rápido. Susan empacó sus perfumes y jabones en una bolsa de viaje. Ryan y yo llevamos todas sus ropas al coche. Fue un ajuste ajustado, pero logramos hacer todo en menos de una hora. Los acompañé a su coche, completamente cargado con sus cosas. Él se sentó en el asiento del pasajero. Sostuve la puerta del lado del conductor abierta mientras Susan se subió. Bajó la ventanilla, Chase, lo siento, sabes que realmente te amo. Honestamente admití, lo sé. Vi cómo mi esposa y su novio se alejaban en la noche. Subí las escaleras, revisé el armario vacío de Susan y miré alrededor de la habitación. Todo era lo mismo, pero todo había cambiado. Miré el reloj, eran 10 minutos pasadas las 12. Saqué mi teléfono y llamé a Jack Slattery, uno de mis trabajadores. Jack, no estaré mañana, sí, Susan y yo acordamos el divorcio, así que me encargaré de eso mañana. ¿Puedes encargarte de todo por mí? Se disculpó, pero también prometió que se encargaría de todo. Sabía que lo haría. ¿Era el final? Bueno, sí y no. Déjame explicar lo que sucedió a continuación. Primero, lloré durante la mayor parte de esa primera noche. Me debía a mí mismo y a Susan llorar hasta que se me pasara, por así decirlo. Después de todo, realmente la amaba y sabía que, a pesar de las circunstancias, ella me amaba también, pero simplemente no tenía la fuerza de carácter para mantenerlo todo junto. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, o al menos con su secretaria. Recogí los papeles y fui al apartamento de Fletcher. Susan abrió la puerta. Ryan todavía estaba dormido. Asumí que ella había pasado por mucho. Podía ver que también había estado llorando. Ni siquiera leyó los documentos, simplemente firmó en todos los lugares que la secretaria del abogado había indicado. En 15 minutos, me fui, esencialmente un hombre libre.
¿Qué sucedió a continuación? Mucho. Hice que la casa fuera valorada y descubrí que valía incluso menos de lo que pensaba. En lugar de ponerla a la venta, me reuní con mis padres, obtuve un préstamo sin intereses de ellos y, después de que mis hermanos estuvieron de acuerdo, compré la mitad de Susan. Acordé apoyar a Susan y pagar su teléfono durante 6 meses. Pensé que era suficiente tiempo para darle la oportunidad de establecerse. Ella no había leído ninguno de los documentos y no sabía nada sobre esto, así que salí bien parado. Me lancé al trabajo. Trabajé tan duro como pude y, antes de que pasara mucho tiempo, mis resultados fueron mejores que nunca. Luego hubo otro asunto que debía atender, mi vida personal. Fui a visitar a Ginger. Susan era una belleza impresionante, con cabello castaño, ojos marrones grandes, una gran figura, no tan grande en la cama, pero un festín para los ojos. Ginger era diferente. Ginger era baja, como Susan, con cabello rojo, pecas y ojos verdes, pero ahí terminaban las similitudes. Ginger era plana como una tabla, delgada, con piernas como palos. Peor aún, mientras que Susan, a pesar de su naturaleza coqueta, resultó ser bastante dócil y fácil de llevar, Ginger era lo opuesto. Recordé su temperamento fogoso, sus estallidos de ira y su tendencia a la violencia inesperada. Una cosa que recordaba vívidamente cuando Ginger estaba conmigo era que tenía episodios de celos que bordeaban la rabia. Sí, y nunca tendría que preocuparme por qué ella jugara el juego de Fletcher. ¿Quería volver a eso? La respuesta era sí. Rápidamente me di cuenta de que Susan era al menos aburrida. Ginger era un volcán fogoso, siempre al borde de la erupción, especialmente cuando estábamos juntos y especialmente cuando se trataba de mí. De hecho, tan pronto como se dio cuenta de que había elegido a Susan, casi la atacó. Quería ver a Ginger. Dios, qué nombre tan adecuado para una chica con su aspecto. La llamé primero. No estaba emocionada de reunirse conmigo, pero finalmente accedió. Acordamos cenar juntos. La llevé a Olive Garden. Tomé sus manos y, había olvidado lo impresionante que podía parecer. Su cabello estaba trenzado en una larga trenza, sus grandes ojos verdes adornados con pestañas largas y delgadas, y sus manos pequeñas y delicadas con uñas cubiertas de esmalte transparente. Su atuendo era simplemente asesino. Llevaba una blusa de seda verde limón con botones hechos de algún material fino que hacía que sus pequeños pechos parecieran fluir. Quiero decir, se movían como olas que lamían la orilla. Juro que no llevaba sujetador y los 3 primeros botones estaban desabrochados. La falda que llevaba era de la misma tela ligera y plisada y solo llegaba hasta la mitad del muslo. Cuando caminaba, se movía alrededor de sus delgadas piernas. Esas piernas delgadas estaban adornadas con medias hasta la rodilla y sus pies estaban en mocasines baratos. Simplemente encantador. Y su rostro, en forma de corazón, con una boca en forma de lágrima, una nariz ligeramente levantada, pómulos altos y un salpicón de pecas que se extendían por su nariz y mejillas como una pequeña cordillera. Luego abrió la boca y me enamoré de nuevo. Oh, cómo pude haber olvidado los tonos melódicos de su canto. Su voz suave y gentil era como una mañana de primavera, el canto de un pájaro, la alegre y lírica melodía de un ruiseñor. Ella estaba bastante callada hasta que entramos en el restaurante y nos sentamos a la mesa. Luego me dijo lo que me dijo, se cansó de esa belleza y decidió venir conmigo, de vuelta al segundo lugar. El ruiseñor se convirtió en un halcón. Era increíble. Me gustaba. Le devolví el golpe, eso es cierto, así que ¿qué hay de ti? Me golpeó justo donde me dolía, sabes que ya estaba casado, así que perdiste tu oportunidad. Recordé que era una católica devota. No había hecho ningún movimiento cuando salimos. Respondí, está bien, no apresuraré las cosas. Ella todavía no había terminado. Esta vez, no hay vuelta atrás, si se entra por un penique, se entra por una libra. Respondí, tomaré lo que pueda, incluso si está reservado. Luego me golpeó y me terminó completamente. Mi primer matrimonio fue un fracaso, dijo. Esta vez quiero un cuento de hadas. Estaba listo.
¿Quieres comer primero o deberíamos ir a elegir un anillo? Se levantó riendo. Vámonos, tonto. Nos casamos en otoño, una gran boda. Como mencioné, era católica, provenía de una gran familia y tenía grandes esperanzas. Yo era metodista, así que no importaba. Ella era una hermosa novia. La pequeña vagabunda de la calle fue llevada al altar por un gigante pelirrojo que brillaba como el faro de Alejandría. Desde entonces, no he mirado atrás. Cometí un error y no lo volveré a hacer. Entonces, ¿qué le sucedió a Susan? Ryan la quería, la amaba, pero no se casaría con ella. Pobre Susan tonta. Recurrió al truco más antiguo y estúpido del libro. Dejó de tomar sus pastillas, pensando que si se quedaba embarazada, él se casaría con ella. Se quedó embarazada, pero él se fue a las montañas. Ginger y yo la vemos de vez en cuando. Todavía no estamos embarazados, pero estamos trabajando en ello. Pobre Susan. Tiene un título en psicología, pero no sirve para nada. Le quedan unos 5 meses hasta que dé a luz y, sí, trabaja en el centro comercial. Les digo a todos que no fue mi culpa. Me siento un poco mal por ella. Terminó igual que su mamá y yo. Parece que es un final feliz aquí. Sí, de hecho, la vida sigue adelante.